Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. El gobierno de José Antonio Kast logró aprobar en el Senado la última norma pendiente de su mega reforma económica con 27 votos a favor y 22 en contra, cerrando en 3 meses la tramitación de su principal iniciativa legislativa. El punto aprobado establece el mecanismo de compensación fiscal para los municipios que dejarán de recibir ingresos por la exención de contribuciones a primeras viviendas de adultos mayores. La votación fue destrabada por un acuerdo de última hora entre el ministro Jorge Quiros y senadores de la región de Coquimbo, entre ellos el senador Matías Walker, además del ordenamiento interno de la UDI tras una reunión con Kast en La Moneda. Sin embargo, la oposición y alcaldes críticos acusan una fórmula injusta y regresiva y evalúan recurrir al Tribunal Constitucional y además advierten un quiebre dentro del municipalismo. ¿Quedó dañado el municipalismo? Y bueno, ¿no? En la mañana estaba escuchando a Luciano Cruzcoque, que estuvo dando una entrevista a propósito de esto mismo. Y entre las distintas cosas que señaló, dijo que estábamos asistiendo, entre otras cosas, al funeral también de Tomás Bodanovich políticamente. No. Y lo dijo... Senador y presidente Ópoli. Que justamente en esta última patita de la mega reforma, la verdad es que los alcaldes tenían muy pocas posibilidades de ganar, pero tomaron la opción de hacer el punto, si se quiere, un punto ideológico, un punto distintivo de lo que estaba ocurriendo, era que se le estaban entregando más plata a las comunas más ricas versus las comunas más pobres, poniendo en relieve las cifras. De hecho, hay un tuit de él que se viralizó una vez que se aprobó la mega reforma, haciendo una distinción de lo que iba a recibir Las Condes versus Cerro Navia, que es una diferencia abismal con la aprobación de este polémico mecanismo de compensación. La oposición, a propósito de esto mismo, realizó reserva de constitucionalidad. Fue la senadora Claudia Pascual la que realizó esta reserva, aunque de todas maneras esto iba a pasar necesariamente por el TC, porque al tocar la ley orgánica de municipalidades es efectivamente materia del TC hacer una revisión casi por oficio, pero de todas maneras van a presentar un recurso dentro de la oposición respecto a este mecanismo que lo hemos contado acá, lo hemos explicado en términos bien simples. Se dejan de pagar las contribuciones de las personas mayores de 65 años. Hubo intentos, propuestas desde las distintas municipalidades, desde de que esto fuese hacia cierto patrimonio, cierto valor de casa, porque acá lo dejan de pagar todas las personas mayores de 65 años, donde hay personas que, ¿verdad?, son de clase alta, sí, que viven en mansiones. Entonces, esas personas son muy beneficiadas con el dejar de pagar estas contribuciones. Hay algunos alcaldes, por ejemplo, de derecha, del mundo del oficialismo, que casi que lo tratan de pobres abuelitos, cuando en verdad son personas de importantes recursos. Se intentó hacer, digamos, esa distinción y no se logró. Y finalmente se aprobó esto con los votos, tal como tú decías, Francisco, los votos de estos senadores de la región en el fondo del norte, Matías Walker en particular, Sergio Gaona también en el mundo de la derecha, pero también se sumó el senador PPD Jaime Araya. Claro. Pedro Araya, Jaime el diputado, el hermano. Pedro Araya, que estuvo también negociando, fue parte de las conversaciones y finalmente tomó la decisión de aprobar y darle el vamos a la mega reforma. Una iniciativa que tiene como eje la rebaja del impuesto a las grandes empresas de 27 a 23%, como primera disminución de ese tipo en 4 décadas. Además, contempla la reintegración del sistema tributario y mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes inversiones. Según Kast, la reforma permitirá reactivar la economía, atraer inversionistas y generar nuevos empleos, que fue lo que ayer salieron a comunicar en móviles en vivo por la televisión y básicamente hacerle promesa a la gente. La oposición evalúa recurrir al Tribunal Constitucional. La acción podría ser impulsada por senadores que necesitan 17 firmas. Hubo un desalojo de Camila Nieto, la alcaldesa de Valparaíso, que increpó a grito al ministro Quiros. Tenemos el video. Miren lo que sucedió en la cámara. Gobierno indolente, ¿hasta cuándo gobiernan de espalda la pobreza de Chile? Si vieran lo que los alcaldes y alcaldesas vemos como sufrimiento de nuestro pueblo, no estarían aprobando esta normativa. Van a hacer que las personas más pobres de nuestro país les paguen sus privilegios a ustedes. ¿Hasta cuándo gobiernan de espalda al pueblo de Chile? Son una vergüenza.
La alcaldesa de Valparaíso era la que estábamos viendo ahí, quien justamente increpó al ministro Quirós y a las personas que en ese momento estaban celebrando, sacando champán. Sí, pues porque la disputa abre un fuerte conflicto entre la Asociación Chilena de Municipalidades con rumores de un cisma entre alcaldes oficialistas y los opositores. El presidente de la Asociación Alcalde Zapallar, Gustavo Alessandri, intentó bajar la tensión, pero Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, reconoció que existe una idea de crear una nueva asociación. Así que hay polémica en el municipalismo a propósito de toda esta mega reforma, que para Quirós es un día de optimismo. Sí, hay que agregar también que también generó polémica la posición que tuvo el senador Fidel Espinosa, y se lo vamos a preguntar al invitado que viene ahora, a propósito de la decisión que tomó, que fue de abstenerse y de declararse, justamente porque en el fondo decía él que la mega reforma estaba beneficiando al hermano, entonces él se bajó de la votación. Se declaró, digamos, incompatible para votar esta, y eso le quitó un voto más a la oposición. ¿Qué opina de esto Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista? ¿Cómo le va, Arturo? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Oiga, ¿qué opina de lo que plantea con... Bueno, es una de las premisas que puede tener un parlamentario, porque está en consanguinidad, ¿no? Entonces, sí. Hay ahí una argumentación por parte de él que se vería beneficiado, según lo que yo me he informado por la prensa también, de manera directa con el tema de la mega reforma en relación a los terrenos que ellos han adquirido. La verdad es que nosotros como oposición tenemos una clara convicción, y como partido también, que es que primero asumimos el votar en contra de la idea de legislar de la mega reforma tributaria, encubierta desde el punto de vista de una reforma de reconstrucción o de un proyecto de reconstrucción. Y por otro lado, nos hemos declarado opositores al gobierno de José Antonio Kast sin ningún bemol. Y yo creo que lo que ha ocurrido ayer en Chile es un gran error. Yo creo que en un futuro no muy lejano, la gente y los vecinos de este país se van a dar cuenta de lo que ha sido esta mala mega reforma tributaria para nuestro país. Porque es que vas a construir 4.800 millones de deuda desde el punto de vista del erario fiscal. Eso va a salir de alguna parte, y va a salir de los recortes de los derechos sociales que justamente José Antonio Kast dijo que no iba a tocar. ¿Por qué no se pudo conversar con el ministro Quirós? ¿Cuál fue la razón? Porque entiendo que hubo reuniones, hubo acercamientos, sí, hubo posibilidades. En algún momento se acusó a la presidenta del Partido Socialista de estar negociando por debajo de la mesa, sus propios compañeros de militancia en el Senado, en particular la senadora Chicardini. Pero más allá de eso, del ruido que rodeó evidentemente esas conversaciones, ¿por qué no se llegó a éxito? Porque hoy día escuchaba al senador Cruzcoque que decía que, muy al contrario de lo que se ha perfilado públicamente, el ministro Quirós sí mostró disposición a conversar. Yo creo que eso no es así. Yo creo que nosotros como oposición, mira, tenemos un diálogo permanente. De hecho, este 8 de agosto y entre el 8 y el 15 de agosto se van a llevar sendas reuniones de oposición en todo Chile para que no solamente sea en Santiago. Tenemos reunión permanente de secretarios generales, de presidente y presidenta. Y lo primero que hubo fue, de parte de los centros de estudio, emanar una propuesta. ¿Esa propuesta qué señalaba? Señalaba, por ejemplo, que hubiese una división de los proyectos de ley. Uno de reconstrucción, que como ustedes observaron, se votó mayoritariamente, y otro de una reforma tributaria. Y que en ese ámbito de reforma tributaria nosotros proponíamos, por ejemplo, que sí se podía discutir la baja de los impuestos corporativos, pero con compensación, cosa que venía de la Comisión Marcel, si mal no recordamos. También señalamos que el tema de la sala cuna universal. También señalamos el tema de agilizar los trámites desde el punto de vista de la inversión a niveles regionales. También vimos el subsidio unificado al empleo. También todas esas propuestas que no fueron ni siquiera tomadas en consideración. De hecho, esas propuestas son las que emanan las 10 indicaciones que presenta la oposición en su conjunto en la Cámara de Diputados. Tampoco se tomaron en consideración. Después, senadores fueron a hablar con los ministros, tanto Alvarado como Quirós, tampoco ninguna solución. De hecho, este lunes, los presidentes de partido, después de una reunión de presidentes y secretarios generales que hubo la semana anterior, fueron a hablar con Alvarado y con Quirós para que apoyar la iniciativa que habían presentado los alcaldes y alcaldesas de oposición. Tampoco. O sea, la verdad que estamos ante un gobierno
sumamente irresponsable y a mi entender que falta la verdad de manera permanente y que no tiene ningún sustento Quirós, porque el trío que maneja el gobierno, creo yo, Sí. es Quirós, Arrau y el presidente. Y esos tienen un dogma inflexible que no se van a mover y que ellos entienden que ¿No está están Alvarado en instaurando- esa? ¿No está el ministro Alvarado? Yo creo en ese que no, ejemplo? fíjate. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que Alvarado estuvo un tanto lejos. Yo creo que el tridente de gobierno, el factotum, por decirlo de una manera, el eje, son estos tres ministros y presidentes, y ellos tienen un dogma muy claro, inflexible, de una mirada de sociedad. Ellos no creen que haya que existir derechos sociales, ellos hablan de beneficios. Ellos no creen que debe existir un Estado potente, ellos dicen que hay que disminuir el Estado. De hecho, tienen a uno de los principales asesores señalando que él lo dijo, lo verbalizó, ¿no? Que eran parásitos y grasa. Ellos creen que los sindicatos más bien desfavorecen a la economía, al crecimiento, la inversión y al empleo. Por eso hay 5 proyectos de ley que van en desmedro justamente de los sindicatos, lo conversábamos la otra vez con la CUT. Entonces, creo yo que el diseño ellos lo quieren implantar sin ningún diálogo porque tienen una convicción y creen además que la mayoría política que les otorgó la primera magistratura es permanente y continua en el tiempo. Yo creo que es un error garrafal. La mega reforma fue aprobada igual en 3 meses, un plazo muy breve de tiempo. Bueno, es la mayor victoria legislativa. Podemos valerse una victoria también política. ¿Subestimaron en la oposición la capacidad política del presidente, del ministro Quirós a nivel legislativo? No, nosotros siempre es obvio que nosotros estamos en una condición de correlación de fuerzas desfavorable, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Era muy difícil el marco de conversación o de diálogo. Lo que sí es que yo creo que este es un tipo de derecha o de ultraderecha, creo yo, que tiene una convicción tremenda y que no tiene que no va a dar tregua y que cree que realmente está en una suerte de restauración de un país que está absolutamente sumergido en la emergencia y en la quiebra y en la crisis moral también, ojo. Entonces, ellos tienen ahí una disputa. Ahora, ese es un convencimiento de un grupo o de un núcleo que conduce hoy día al gobierno y que no está sustentado en lo que está ocurriendo en la encuesta. O sea, en la red encuesta lo que está ocurriendo es un desplome completo de este gobierno, 60% de desaprobación, un gabinete con un 64% de desaprobación y un presidente que el 58%, escuchen bien, el 58% de este país encuentra que no da con ninguna confianza. Entonces, bajo ese dilema, creo yo que lo que ha ido haciendo la oposición, quizás se puede hacer con más rapidez, en fin, primero juntarse, segundo sacar voces y ir aumentando desde el punto de vista de su unidad para enfrentar este proceso político. Arturo, pero ¿cómo lo hace entonces la oposición? Porque en el fondo hoy día si uno escucha a los analistas en distintos espacios, en distintos paneles, lo que se comenta es que, por ejemplo, en el caso de la Cámara, el PDG le ganó el quien vive a la oposición. En el fondo es el partido que puede negociar y le abre la puerta a la aprobación de esta reforma, finalmente, al menos en la Cámara. Claro, en el Senado es distinto. Eje, o sea, bisagra. Bisagra, Sí, claro. sí. Y en el Senado son algunos senadores porque le faltan en general 1 o 2 los que pueden, digamos, generar esa. Pero y en general a la oposición se le ve casi como en una tribuna, como gritando, como tirándole piedra, esto en el sentido figurado, no literal, a este oficialismo, a este gobierno que está empujando políticas públicas y más allá de la impopularidad que puedan tener sus políticas y la impopularidad que puedan reflejar en las encuestas, están logrando sus metas en términos de políticas públicas. Entonces, ¿qué hace la oposición en ese sentido? Porque da la sensación también cruzada con esto de que hay una suerte de impotencia en la... Yo creo que primero lo que hace la oposición es juntarse. Nosotros tuvimos tensiones al final del gobierno del presidente Gabriel Boric, por ahí por enero. No sé si ustedes recuerdan, hubo una tensión. Bueno, rápidamente nosotros nos juntamos. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es denunciar. O sea, cuando se señala que la oposición no existe, en fin, que tiene serios... Sí, puede ser que, insisto, las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero si es que no hubiese habido oposición para denunciar lo de Steiner, no hubiese salido a flote, por decirlo de una manera, o otras cosas también.
Y lo que yo creo que sí falta, más juego, más flexibilidad, más juego de pierna para ir proponiendo cosas. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, no solamente está la oposición en el Parlamento, por eso la idea es también desde el punto de vista de las regiones, y por eso también con el mundo de la sociedad, por eso tuvimos reunión con la CUT. ¿Por qué? Porque viene una agenda laboral absolutamente regresiva. La polifuncionalidad, el mes por año, el cambiar el artículo 161 del Código del Trabajo, que tiene que ver con la apertura con respecto al tema de despido por razones de la empresa, y también el tema de las 40 horas llevado hoy día a las 52, son una regresión muy fuerte para el mundo laboral, ¿no? Y para la ciudadanía. Entonces, creo yo que, por ejemplo, hablábamos el otro día cuando construimos la comisión laboral de toda la oposición. Mire, también hay que tener propuestas desde otros ámbitos, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de otros mundos laborales, en fin. Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, esta mañana con nosotros, entregándonos toda su perspectiva sobre este asunto de la mega reforma, que va a tener cadena nacional a las 9 de la noche. Sí, ¿Hoy día va a tener? Sí. Ah, sí, ya. Aunque, ojo, que faltan todavía que se tramitan algunas cosas, entre ellas el veto. O sea, tiene este ámbito, tiene normas jurídicas, por lo tanto tiene que pasar necesariamente por el Tribunal Constitucional. Por eso esto no va a ser promulgado hasta más o menos septiembre, si el Tribunal Constitucional así lo observa. Y en ese sentido, bueno, cuando son las 9:50, le agradecemos mucho su presencia. No, muchas gracias a usted por la invitación. Chao, que estén bien. Gracias. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.